Mi nombre es Valentín González Bautista, soy vecino del municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México, y actualmente ocupo el cargo de diputado local de la 61 legislatura mexiquense. Mis actividades de carácter social se inician en las llamadas colonias del Exvaso de Texcoco, antes de que apareciera formalmente el municipio 120, llamado Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Esas comunidades de altísima marginalidad y pobreza, a finales de los años 40 y principios de los 50, pues trajeron como consecuencia lógica, por la falta de servicios municipales indispensables, la organización de los vecinos para podernos dotar de estos servicios, para enfrentar estas adversidades que eran muchas, terriblemente registradas como carencias de altísima marginalidad. Y bueno, eso nos dio la experiencia desde muy jóvenes para involucrarnos en las tareas sociales. Tenemos que imaginar e inventar cómo resolver problemas, no solamente acompañando a los adultos, sino como adolescentes y jóvenes, que no teníamos absolutamente ningún servicio, hasta para el entretenimiento, la distracción, la recreación y la convivencia. Teníamos que inventar nuestros propios juguetes, por ejemplo, ¿no? Aprovechar el medio. Si se inundaba, como cada temporada de lluvias, pues el agua subía 1 metro en algunas partes. Improvisábamos nuestras lanchas con unas cámaras de yate, unas tablas, y bueno, pues era divertido, la verdad, dentro de estas carencias. Y así como eso es solamente un ejemplo, pero todos quienes formamos esa generación de fundadores buscamos la forma de salir adelante, sobre todo por la directriz y el acompañamiento siempre de nuestros mayores, de nuestros padres, para poder superar ese nivel de marginación y pobreza. Nos afianzamos todos en la educación. Yo recuerdo que nuestros padres decían: para no repetir y no estés sufriendo lo que estamos sufriendo, tienes que estudiar. Y bueno, a pesar de que no había escuelas, se improvisaban estos centros educativos con material de desecho primero, y ahí estaban los primeros maestros dando las primeras clases. Y bueno, yo tuve la fortuna de tener esa experiencia que me formó con una mentalidad de superación permanente y constante a través del trabajo, con valores muy sólidos de la honradez, del trabajo, de la solidaridad social, porque tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos para superar estos problemas. Entonces, esa es mi experiencia, y la vida me fue conduciendo para después servirle a mi comunidad mediante los espacios de representación popular que he tenido la oportunidad de tener desde hace ya muchos años. El crecimiento de lo que hoy es el municipio de Netzahualcóyotl fue extraordinario. En la década de los 70 pasó de unos cientos de miles a 500,000 y después a 1 millón de habitantes. Fue el municipio donde se registró la más alta densidad de población, 21,000 habitantes por kilómetro cuadrado, y con estos niveles de marginalidad. Entonces, eso también explica por qué el rápido crecimiento. Estamos cumpliendo 62 años de existencia del municipio y es una ciudad metropolitana. Tenemos al 100% los servicios públicos municipales, que muchos municipios, que incluso son vecinos, municipios hermanos nuestros, pues que tienen mucho más años, pues carecen de estos servicios como los tiene ya hoy Netzahualcóyotl. Pero se debe en gran medida a la resistencia y a la lucha de los pobladores, que todo lo lograron con su organización, con el reclamo, con la lucha permanente. No fue nada fácil, nada gratis. Esa es una gran lección. Por eso su desarrollo, pues en tan solo 50 años pasó de una comunidad densamente poblada de marginalidad a una ciudad metropolitana, que está
repito, al 100% de los servicios públicos municipales. Claro, falta calidad, falta eficiencia, modernización, pero bueno, nada que ver con la etapa de la marginalidad que nos tocó vivir en esa época. Entonces, es una gran lección que demuestra que si la población se organiza, si reclama el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades, independientemente de quién gobierne, pero lo hace de manera organizada, con planeación, con programa, y su lucha es permanente, se logran las transformaciones. Pero no solamente eso, sino tiene que estar involucrado. Yo creo que ahí es donde está la gran lección. El ciudadano no puede ser un espectador y esperar que el gobierno le resuelva todo. Tiene que ser un actor principal en el proceso de cambio, de transformación social. Esa es la lección de Nezahualcóyotl para pues, vecinos de otras localidades que siguen ese mismo patrón, porque el crecimiento de las ciudades obliga. Entonces, lo que antes eran tierras de cultivo, hoy ya son territorios donde el asentamiento humano se sigue dando y se da con ese patrón de carencias, falta de planeación, por la necesidad, la gente llega, se establece en un espacio, se dota de su vivienda, de autoconstrucción, pero carece de servicios. Y por más que puedan hacer las autoridades, no pueden alcanzar esa carrera. Y vemos a los alrededores de los municipios que rodean la Ciudad de México, pues esto que se replica una y otra vez. Y bueno, ya estamos llegando a ser comunidades límites con Hidalgo, o con Puebla, o con Morelos, con Querétaro. Es increíble, pero bueno, así está el crecimiento de nuestras comunidades. Fue un privilegio porque coincidió la Diputación número 60 de la Legislatura del Estado de México del 2018 al 21 con el inicio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que desde luego fue un proceso histórico que nos marca a todos los mexicanos, pero quienes coincidimos, quienes arropamos las banderas de Morena como partido político que es protagonista de esta transformación, pues nos sentimos muy orgullosos de contribuir desde lo local a este proceso, porque la cuarta transformación, en mi concepto, no debe entenderse como un eslogan de sexenio, que ha habido muchos, sino debemos entender a la cuarta transformación como un proceso político, económico y social de largo alcance, de transformación radical y profunda para abatir los niveles altísimos de desigualdad y de injusticia que tenemos, para hacer que la riqueza sea mejor distribuida, más equitativa, y que avancemos en esta ruta del progreso para que, como todo lo deseamos los mexicanos, pues tengamos una sociedad mucho más justa, más equitativa. Pero es un proceso, y ahí en ese proceso es donde yo señalo que está en el centro el ciudadano. Tenemos que construir y contribuir a este proceso desde la ciudadanía, y mientras el ciudadano no participe, este proceso no va a avanzar a la velocidad que queremos que avance y no se va a consolidar. Tiene que haber participación. Eso es lo que yo he aprendido del actuar en el seno de una comunidad marginal. Entonces, en nuestro país hay comunidades por todos lados con características muy semejantes, donde a lo mejor los invade la impotencia de no poder salir adelante. Pero yo puedo decirles que sí es posible, si se toma la determinación, si se organizan, si ven más allá de su entorno y con esa orientación pueden lograr. Y qué mejor ejemplo que la del presidente, la de nuestro presidente, pues de haber demostrado que sí se puede, si hay la perseverancia, si hay el empeño, si hay la voluntad, si hay la persistencia para lograr las cosas. Creo que esa es la lección que debemos de aprender. Bueno, cuando se pregunta cómo puede afianzarse la participación ciudadana, tiene que pensarse que debe ser en todos los aspectos, en el aspecto económico, político y social.
para hablar de una de las figuras pues, más bondadosas del sector social de la economía, como es el cooperativismo, como es la economía social y solidaria, pues tenemos que remitirnos necesariamente al fundamento legal que le da soporte. En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro máximo ordenamiento legal, con mucha claridad se establece que el Estado es el rector, el impulsor y el promotor del desarrollo económico, y lo hace con los tres sectores: el privado, el público y el social. Y dentro de este sector social es donde encontramos a las cooperativas y otras formas de organización, que las hay, unas de manera pues ya natural a lo largo y ancho del país. No debemos olvidar que en México tenemos más de 30,000 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades, que son estructuras organizativas económicas y sociales y de participación política muy importante. Pero esas unidades, si se le da una organización formal donde pueda obtener fomento, como es la organización cooperativa, puede potencializar la actividad para que familiares de los ejidatarios, que son los titulares de los derechos agrarios, también puedan tener actividades productivas. No necesariamente tiene que ser ejidatario y estar en el padrón, puede ser hijo de un ejidatario, puede ser un avecindado en una de estas comunidades. Pero además de estos ejidos y comunidades, hay más de 200,000 comunidades menores de 2,500 habitantes en el país, y en esas unidades económicas potenciales que los hay, porque todos hacen actividades, si se les dota de una herramienta, de un instrumento legal de organización formal como es la cooperativa, pueden ellos entonces desplegar una actividad para la producción, para el consumo, para la prestación del servicio, para la capacitación, para la educación, y ahí afianzarse en los valores que necesitamos que el ciudadano tenga y practique: el acompañamiento, la ayuda mutua, la solidaridad, la práctica de la toma de decisiones de manera democrática y desde luego pues los valores de la honradez, de la transparencia, de la equidad, que son valores universales que deben estar anclados en las actividades por modestas que sean. En México tenemos figuras asociativas. En los años 70 finales se crea la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que está vigente. Las sociedades cooperativas tienen una historia en el país más antigua. Incluso la primera cooperativa se da en la época en que era presidente Benito Juárez. Y en el mundo, pues después de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, con la primera semilla de organización que fueron las sociedades mutualistas, y después los sindicatos ya de carácter clasista, para continuar con la organización más acabada, más profesional, que son los partidos políticos. Pero la primera célula de organización para resistir fueron las sociedades mutualistas. Y después de ahí la cooperativa, que es precisamente la organización donde ya se unen voluntades para conseguir un fin común, pero sin permitir la explotación y el aprovechamiento de la riqueza que ellos producen como grupo organizado. Entonces en México tenemos experiencia, pero no es todavía lo suficientemente fuerte y profunda su penetración, y se necesita. Tenemos nuestra Ley General de Sociedades a nivel federal, pero en los estados no tenemos leyes locales que obligue al gobierno local a dar este fomento que requieren. Sin el acompañamiento, como además lo obliga la Constitución, de fomento a esta organización del sector social, pues no se puede hacer gran cosa. Lograrán avanzar, pero será muy limitado. Se requiere que haya políticas públicas desde el municipio, el estado y la federación. Ahí es donde entra lo importante de que los estados cuenten con una ley de fomento cooperativo. Yo presenté una iniciativa
en el periodo ordinario de sesiones anterior y está en comisiones. Yo estoy seguro que se va a dictaminar positivo porque es una necesidad. Todavía no se dictamina y no se promulga, pero ya el nuevo gobierno de la maestra Delfina González Álvarez ya le dio en el caso de la Secretaría del Trabajo del Estado una atención a esa política y se destinó ya un recurso iniciando un programa de capacitación para promover a las sociedades cooperativas. Ya es un inicio, pues si estuviera la ley, pues ya sería obligado porque entonces entraría en la cuestión presupuestal una partida que le permita a las dependencias, principalmente la de desarrollo económico, la del trabajo y la de bienestar, implementar programas de fomento al cooperativismo y a otras formas de organización que, repito, las hay, que hay que fortalecer con estos principios y estos valores del cooperativismo que son columna vertebral de la economía social y solidaria. Entonces yo estoy seguro que la próxima legislatura, la 62, va en su momento a dictaminar en sus comisiones correspondientes positivo y el Pleno la aprobará. Y el Estado de México es un estado muy importante. El Estado de México tiene casi 18 millones de habitantes, un territorio vasto de más de 21,000 kilómetros cuadrados, tiene una aportación a la riqueza nacional del 10% del Producto Interno Bruto. Están asentados en el territorio del Estado de México las empresas más importantes, no solamente nacionales, sino transnacionales. Tiene parques industriales muy importantes, pero también tiene este sector de la economía informal o de los emprendedores micro, pequeños, medianos, que les falta organización formal para que puedan desarrollar sus actividades. Entonces, estas leyes son muy importantes. Yo estoy seguro que se van a aprobar de manera positiva en unos días más. Los estragos del neoliberalismo fueron terribles y trastocaron todas las estructuras y descompusieron y pudrieron todo. Combatirlas, primero hay que resistir y después hay que organizarse para ir venciendo, corrigiendo lo que se desvirtuó y recuperando lo que es positivo, lo que es bueno. Pero no podemos permitir que regrese o que políticas afianzadas en esos dogmas pues sigan permeando en la sociedad. No quiere decir esto que vamos a destruir a los otros sectores, ¿no? El sector privado es muy importante, pero también tiene que cambiar su orientación, que no quede solamente en el discurso la empresa socialmente responsable, ¿no? Pues queremos que verdaderamente sea con valores, porque necesitamos también de ese sector, en la medida en que no se convierta pues, en un sector que se dedique a la opresión y a la explotación indiscriminada, voraz y rapaz, como en algunos casos se da, o como esta doctrina perniciosa del neoliberalismo fue ganando terreno. Entonces, y la descalificación de que el Estado pues, no se debe dedicar a las obras y a la inversión productiva y que los presupuestos no vayan a la construcción de infraestructura que pues, produce empleo y que es importante. Entonces, todo esto sin descalificar a ninguno de estos sectores, pero tampoco podemos considerar a la economía social o a este sector social de la economía, pues solamente para aplicar políticas paliativas y programas de asistencialismo puro que no vayan acompañados con la organización y que pues no vaya para que la población salga adelante, porque el mexicano lo que quiere es oportunidad y punto de apoyo para salir adelante. Imagínate si en Netzahualcóyotl nos hubiéramos conformado, pues a ver lo que nos pueda dar el gobierno. Pues no hubiéramos salido en 50 años de esa situación.
Claro que nos ayudó mucho programas sociales. Yo mismo fui beneficiado de un programa asistencialista importantísimo. Yo disfruté de los desayunos escolares famosos, de la política del presidente Adolfo López Mateos. Oye, ir con un desayuno antes de iniciar las clases por $1, pues era una gran ayuda porque éramos familias grandes, de varios hermanos. Entonces, claro que fue importante. Y después la gran ayuda de los libros de texto gratuito. Entonces, son políticas muy importantes. Pero no hay que quedarse en eso. Bueno, ya nos dan con eso, me conformo. No nos aprendimos a trabajar desde muy pequeños para ir a la escuela y trabajar y aportar o dotarse de algunas cuestiones elementales, si tú quieres, pero es la realización de un esfuerzo y la enseñanza de que lo que logremos se logra con trabajo y además con tu conducta que debe ser recta, honesta y ser solidario, es apoyarse mutuamente, compartir lo que tienes. Sí, yo estoy convencido de que la segunda etapa, así hemos denominado, la parte del proceso para consolidar lo avanzado, pero que no se acaba ahí, es otra etapa más, pero hay que afianzarla bien, hay que consolidarla. Y eso pues obviamente también va acompañada con la tarea que nuestro partido debe hacer, porque el partido, pues en mi concepto, es la estructura de organización superior que se dan los ciudadanos en un sistema como el nuestro, democrático, con los asegúnes o debilidades que le podamos ver, pero ninguna otra organización puede suplir o sustituir lo que es el instituto político que nos hemos dado y es quien debe dar la directriz, debe conducir, debe orientar y debe promover permanentemente la formación social y política de sus militantes para que ellos vayan a las comunidades a replicarlo y podamos ir informando, concientizando y consolidando que entiendan que los procesos sociales, políticos y económicos de transformación, pues se da gracias a la participación de cada uno de nosotros. Entonces, yo estoy seguro que el gobierno de la doctora Claudia va a consolidar lo avanzado y le va a dar una nueva directriz y un nuevo impulso para continuar con este proceso que pues no es de la noche a la mañana, es un proceso largo, donde van a incorporarse pues nuevos actores, todos los días tienen que incorporarse. Ahora los jóvenes pues están llamados a tomar estas banderas y las mujeres que, como hemos dicho una y otra vez, pues tiempo de mujeres, pues ahora les toca su tarea. Tienen a la primera presidenta de la República, que no es una cosa menor, es una cuestión de muchísima trascendencia, porque pues las mujeres son la mayoría de la población. Para empezar, con su participación, con su aportación permanente, pues van a lograr que avancemos más y abarquemos mucho más como lo queremos todos. Entonces, vamos por el proceso de la consolidación en esta nueva etapa de gobierno al frente la doctora Claudia Sheinbaum. Mi nombre es Valentín González Bautista, actualmente soy diputado local en el Estado de México y hago una atenta y cordial invitación para que nos acompañen en estos programas, son muy importantes, que no dejen de participar y de ver la 4TV. Muchas gracias.